Y le quiero invitar que incline su rostro un momento y vamos a orar a Dios. Y antes de orar, le quiero hacer una pregunta solo para que reflexione. Piensa en su corazón, ¿cómo está su corazoncito hoy? Quiero que lo imagine como un lugar donde usted puede acumular cosas y cosas y parece no llenarse, como una especie de bodega. Y usted va acumulando cosas y va acumulando cosas, va albergando cosas en su corazón. ¿Cómo está su corazón hoy? A la fecha, ¿cómo está? Pero también quiero que usted piense cómo está el corazón de su cónyuge, cómo está el corazón de sus hijos. En medio de estos días, el Señor me llevó a pensar en algo y me pareció muy impactante. Cuando mi hija Verónica, cuando mi esposa estaba en embarazo de mi hija, de mi última hija, Dios trajo a mi corazón que yo la rechacé. Yo no quería que mi esposa estuviera en embarazo. Cuando nació Verónica, Dios fue tan bueno que me mostró su gracia y su amor a través de ella, con su cariño. Dios siempre es bueno. Y vine, me senté con mi hija y le pedí perdón. Y ella me perdonó. Fue libre y fui libre. ¿Qué crees que hay por ahí adentro en tu corazón? Hoy vamos a meditar sobre esto. Padre, yo te pido que tu espíritu pueda ministrar la vida de cada uno de los que han llegado. Que tu gracia se manifieste en nuestras vidas. Por favor, Señor, que tu gracia me acompañe a mí, pero que también descienda sobre cada uno de los que hoy escuchan esta palabra. Gracias por ser bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dale, Diego. Diego, muy bien, este es el tema que vamos a mirar en esta mañana. Ese texto bíblico fue el que Ángela puso al final de los anuncios. Porque afligido y necesitado estoy, y mi corazón está herido dentro de mí. Mire esta introducción, esta notica que puse ahí. Estar conectados con Dios, que creo que lo estamos, ¿no? Hacemos una oración, leemos la palabra. Estar conectados con Dios no significa que estamos enteramente sanos. Podemos mantenernos a través del tiempo en la iglesia, pero esto no garantiza que estamos disfrutando de la vida en total plenitud. Usted no ha visto que en la iglesia, no en esta, ojalá no, pero la iglesia, muchas personas viven la vida cristiana, pero usted puede ver que en el corazón de ese hermano y de esa hermana hay amargura, hay dolor. En la iglesia, sí,
Porque esto aquí, o esta iglesia, o ninguna iglesia es un museo de santos. Es un lugar donde llegamos los pecadores porque Dios nos hace buenos, nos hace buena persona. Y hoy quiero invitarlos a que reflexionemos en una historia que, como le digo, de las primeras de la Biblia. Y quiero invitarles que abran la Biblia en Génesis capítulo 41. La familia de Jacob fue una familia muy numerosa, pero en realidad protagonizó una de las historias más conmovedoras que podamos hallar en toda la Biblia. Este hogar no fue ajeno a factores que se encargaron de causar profundas heridas sentimentales y arruinar las relaciones entre ellos. Así que quiero que esté muy atento, se ubique, se siente ahorita después de leer estos textos y seguramente el Señor va a hablar a tu corazón. Algo que debes hacer con tus padres, algo que debes hacer con tus hijos o algo que debes hacer con tu cónyuge. Y dice el versículo 50 y dale, Diego, que yo creo que está ahí. Ah, no, creo que no está. 51, 41, 51. Dice, está hablando José o la familia de José. Y dice, el primero de ellos, José, lo llamó Manasés, los hijos de José. Porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la familia de mi padre. Tenga en cuenta eso. Que me olvide de todos mis problemas y de la familia de mi padre. A su segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios permitió que yo tuviera hijos en este país donde he sufrido tanto. Incline su rostro. No, perdón. Ocupe su asiento y esté cómodo. Qué pena. Dale, Diego. Bueno, entonces vamos a ver algunas cositas en esta historia. Ahora quiero que se devuelva y esté en el capítulo 37. Y vamos a ver unos aspectos negativos de esta familia. Esta es una de las familias que nos presenta un cuadro muy similar al nuestro, sobre todo cuando son familias numerosas. Y en el versículo 2 del 37, los factores negativos que vemos es la inmadurez. La inmadurez. Y empieza a desarrollarse la historia y dice cuando José tenía ¿cuántos? 17 años. Apacentaba un rebaño con sus hermanos. Dice que el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes, inmadurez, malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Preferencias. Preferencias. Porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores, lo que no le hizo a los demás. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por esto lo odiaban. Ojo con esta palabra, me llamó la atención. Lo odiaban. Y no podían hablarle amistosamente. Entonces vemos tres cosas interesantes allí. Leí hasta el 4. Del 5 al 10 vemos los malos entendidos que se presentaron. Entonces, tener en cuenta,
17 años tenía José. Estaba con todos sus hermanos apacentando ovejas. José tenía solamente una tarea o hacía una tarea de acompañar. Los hermanos estaban haciendo el trabajo fuerte. Pero José gustaba de un papá en su vejez, pero era, hoy nosotros le llamamos, ¿era qué? La ñaña, el consentido, el preferido de papá. En el versículo o en el del 5 al 10, cuando dice, o en el 4 dice, sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Y un día, en medio de todo, dice, José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaban aún más. Pues él les dijo, anoche tuve un sueño. Fuera de que era el consentido, fuera de que era la ñaña de papá, entonces él tiene un sueño. Y la inocencia, la inmadurez, lo que él no sabía, lo que él no sabía medir, entonces dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo de manojos. De repente, mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron, ahora resulta que vas a ser nuestro rey, nuestro jefe. Fuera de que eres el consentido, ahorita quieres ser el líder de nosotros. Diría uno en este tiempo, cagao, te vas para la casa. Y ahora resulta que vas a ser nuestro rey y jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. O sea, lo odiaban, pero se incrementó. Se incrementó en sus hermanos. Eh, Cuando les contó el sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. Ojo, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti en algún momento de la vida? Por buena relación que usted y yo tengamos, podemos desconectarnos. ¿Quién creyera que el patriarca Jacob pareciera estar desconectado? Y él inmediatamente le hace reclamo. Pero dice la Biblia, ahí seguidamente dice que después Jacob empezó a pensar en esto. Mire, en el versículo 12, después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquén. Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquén? Ven y te voy a enviar a ellos. Mire, entonces Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño. Y trájeme noticias de ellos. ¿Por qué le dice eso? Mire el versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que le había dicho, lo que él había dicho. Es decir, el padre tuvo una reacción, pero luego, ¿él por qué diría eso este muchacho? Entonces ahí se presentan la inmadurez, las preferencias, los malos entendidos, pero también, vemos unos efectos inmediatos. Y los efectos inmediatos es que están los malos sentimientos. Eso nos lleva a pensar que una familia cuando está tan ocupada cada uno en lo que debe de hacer, esto en realidad, aunque no parezca, esto va formándose una nube
oscura. Personalmente, que luego se pueden llegar a confabular unos a otros e irse en contra uno de todos. El trato agresivo. Mira, en el 4 que leímos ahí, lo notamos. Notamos y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban. En el versículo 11 lo leímos, envidia. En el versículo 18 de ese mismo capítulo vemos que ellos conspiraron. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se acercara, tramaron contra él para matarlo. ¿Quiénes eran? Sus hermanos. Capítulo 39. Lo separaron de su padre. Mire el 1. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capital de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Luego de esto, a enfrentarse a un mundo nuevo, a un contexto diferente, allí fue tentado y calumniado. El versículo 19. Cuando su señor escuchó las palabras de su padre, le dijo: esto es lo que tu esclavo me hizo, me encendió su ira. Se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos de rey. Allí permaneció en la cárcel durante un buen tiempo. Fue tentado y calumniado, fue encarcelado y olvidado. 40:23 que está ahí. Dice: pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Todo esto que se presenta en una familia, ¿cómo divide una familia? Yo quiero que usted, por lo menos, vamos sincronizando algo al respecto. Piensa en un muchacho de 17 años, donde es odiado por los hermanos, donde ellos mismos traman una conspiración contra él. Pasa un proceso muy difícil. Leerlo, pero meditarlo, pero pensar en todo lo que pudo vivir este muchacho es complejo. De 17 años, el consentido de papá se va para un lugar donde no conoce a nadie. Y allí, este muchacho enfrentándose a un contexto, a una cultura diferente. Era un hebreo, va para Egipto. Y parece que la historia de este joven le sucede o le sucedió a muchos. Me llamó mucho la atención cuando Job, también en su pérdida de una gran familia, también hubo un momento en que él dijo: mis días han pasado, se deshicieron mis planes, mis deseos de mi corazón. Job 17:11. Seguramente José también pensaba cosas así. Él estaba siendo el consentido y seguramente pensaba muchas cosas con papá y con toda su heredad, no sé, muchas cosas seguramente pensaba. Pero sus planes se fueron al piso, pensaría él. Hasta aquí, ¿usted cree que José estaba desconectado con Dios? José se descarrió. José se mantuvo conectado, viviendo todo eso y sin entender mucho.
pero él no se desconectó. Sin embargo, su corazón fue guardando cosas, fue guardando cosas. Dale, Diego. Pero también vemos que hay unas heridas causadas. Y en el capítulo 42, en el versículo 7, después de vivir todo el proceso y José, una característica de José eran los sueños. Los tuvo con familia. Quizá él no entendía lo que decía, pero fue agresivo el sueño para sus hermanos. Los dos que tuvo, los dos sueños. Pero luego cuando está en la cárcel, él tiene también allí la oportunidad, porque precisamente en el tiempo que estaba José en la cárcel, también llevaron a la cárcel a un panadero y a un copero. Los dos en la misma noche tienen un sueño. Y cuando empiezan a socializar el sueño, le dice, mira, yo tengo la interpretación de esos sueños. Para uno fue muy favorable, para el otro no. Y al otro le dice, ¿sabe qué? A uno le dice, ¿sabes qué? Esos 3 días significa que a los 3 días tú vas a ser ejecutado y vas a morir. Pero al copero le dice, al 3 días de ese sueño que tuviste, a los 3 días vas a recuperar tu lugar como copero. Para uno muy alegre, para el otro muy triste. Pero me llama la atención que en medio de los sueños, cuando ellos van a salir, José le da unas palabras a él, al copero, y le dice, le trata de decir, no te olvides de mí. Y hay palabras que pueden manifestarse en que no significan mucho, pero llega el momento en que van a tener un significado muy especial. Cuando José, en medio de todo el proceso, notamos que la indiferencia de José, en el versículo 7, dice, al ver José a sus hermanos lo reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Usted y yo podemos estar conectados con Dios, pero cuando llegamos a la realidad se pueden despertar muchas cosas que usted puede reaccionar en despedazar a que se le pongan y sobre todo a quien le hizo mal. O usted da gracia. José los tenía ahí y seguramente, como era un hombre, como era humano, seguramente él dijo o pensaría, es el momento de cobrar. Es el momento en que yo tengo que desquitarme. Y quizá él pudo haber, como le digo, cobrar venganza, dice en el último punto ahí. Pero él dice, él lo reconoció, pero fingió no reconocerlo o no conocerlos y les habló duramente y les dijo de dónde han venido. De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. La agresividad con que José les habla también manifiesta que es un ser humano y que también le duelen las cosas y le dolieron, que tuvo que vivir un proceso de años, no de meses, de años. En el versículo 9 vemos los malos recuerdos. José se acordó de sus sueños que tenía estando cerca de ellos los dos sueños, ¿recuerdan? Y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Pero me llama mucho la atención esa palabra que usan allí en el versículo 11. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre y somos hombres honrados. ¿Seguro? Tus siervos no son espías.
Pero ellos también dicen una verdad. Y dicen una verdad, es que dice en el versículo 12 del 42, no, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron, tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. No podían asegurar que él vivía, porque ellos lo vendieron como un esclavo. Ellos no sabían si existía o no existía. Piense un momento en el padre Jacob. Él hizo un duelo, no enterró a su hijo, ni como se imaginó al principio que era devorado por las bestias del campo, pero le hizo un duelo. Lloró a su hijo José. Los malos recuerdos, pero también del 9 al 17 vemos la venganza. Y dice que en medio de todo, la historia nos narra que él dice, ¿sabe qué? Para comprobar que ustedes están diciendo la verdad. Es también que lo exalta según un sentimiento muy profundo y que dice, vienen todos. Y seguramente él cuando los vio, dijo, este fue el que promovió todo. Y este se confabuló con estos. Pero ¿dónde está mi hermanito? ¿Dónde está mi hermanito? El menor. ¿Dónde está? Y en medio de todo él dice, ¿sabe qué? Se quedan todos y uno va por el hermanito menor para yo comprobar que lo que ustedes me están diciendo es verdad. Efectivamente, se hace de esta manera. Hay un dolor en el corazón de José que creo que lo asaltan muchas cosas. Si cobrarles de una vez por todas o darles gracia. Pero en el capítulo 45, dale Diego. En el versículo 40 o en el capítulo 45, mire lo que hace. Pero ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y dice, lloró tan fuerte que oyeron los egipcios y la casa de Faraón. Se enteró de ello. Le lleva a reflexionar lo siguiente. Cuando un corazón acumula y acumula y acumula, llega un momento en que esto se vuelve una bomba de tiempo y daña a muchos. Pero también puede sanar a muchos cuando se hace con gracia. Y José dijo a sus hermanos, yo soy José. Yo creo que usted piense, por lo menos en un momento, si usted ha dañado a alguien, si a usted lo han dañado, que usted piense en ese cuadro. Hay un hombre que ha sufrido durante muchos años, 13 años, porque cuando Faraón le asigna la tarea
Son 13 años que ha pasado, 17, y a los 30 él asume esa autoridad. Tenía control de todo, absolutamente todo. Pero él le dice a sus hermanos, yo soy José. ¿Qué pudo pensar cada uno de ellos? Porque no hubo tiempo de decir, Dios mío, y como hicieron la conspiración antes, cada uno fue confrontado. Cada uno fue confrontado. Pero él les dice, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron. Ahí vuelve y les trae eso, a los que ustedes vendieron. Y esto tiene una intención. Es recordarles lo de atrás. Al que ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan. ¿Qué decidió? Dar gracia. Y no odio ni venganza como ellos. Este es poderoso. No se entristezcan, ni les pese el haberme vendido. Vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5. El sueño del faraón: 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. 7 espigas que se mantienen erguidas, pero también otras que están yéndose al piso. Dice, porque en estos 2 años, 5 años en los cuales no había ni siembra ni siega, Dios me envió delante de ustedes. O sea, adelante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Gracias. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Ahí vemos 45, la decisión de perdonar. Nos damos cuenta que perdonar es una decisión, no un sentimiento. El perdón al final del día es un acto saludable. Nos trae vida, nos reconforta, prolongamos los días. ¿Cuánto hemos escuchado el no perdonar? Que eso es tomarse uno un veneno y esperar a que el otro se muera. Nosotros mismos nos estamos haciendo daño y estamos acordando los días. El perdón no solo se pide, sino que también se da. Pero mire esto, la decisión, dale Dios, la decisión de quitar las barreras. Volvamos. 4. Quitar las barreras. El versículo 4, de ahí donde estamos, dice, y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. ¿Es gracia o no? ¿Es perdón o no? Pero nosotros actuamos, yo te perdono, pero desde allá no te acerques. Esa es la gracia de Dios. Y quitar las barreras era que José estaba empoderado de autoridad y podía haber permitido que aflorara el orgullo.
¿Sabe que una de las cosas que hoy nos está matando a nosotros es precisamente eso? Y nosotros, la verdad, pues pensamos que somos demasiado humildes, pero el orgullo aflora en muchos momentos de la vida. Y así como Dani algún día nos estaba enseñando de la relación de todo lo que nosotros somos como familia, Emanuel, como familia del Señor, y es que casi nosotros manejamos dos palabras que son como el agua y el aceite. Orgullosamente soy humilde. Pero el orgullo pareciera que muchos de nosotros, aunque no lo manifestamos, pero pareciera una barrera que no nos permite tener una relación y decirle, acérquese. Él quitó la barrera, el orgullo, el egoísmo, el enojo, la indiferencia, los malos recuerdos, deseo de venganza. Y cuando uno está siempre trayendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, hay que examinarnos cómo estamos. No podemos detenernos, la vida continúa en medio del daño que nos pueden hacer o que nosotros causamos a otro. La vida continúa y el cristiano tenemos que llegar a sufrir el dolor, claro, sufrir. Pero no podemos quedarnos ahí enfrascados. No podemos refugiarnos en esto, tenemos que salir y la confesión es importante. Yo quiero que usted piense un momento de esa vida. José venía, todo eso se acumuló en su corazón, pero él dice, sáqueme toda la gente que hay acá. Pero cuando él suelta ese llanto, ese quebranto, dice que se escuchaba todo. ¿Cómo sería el taco que tenía él? Hermano, lo que se acumula en su momento se revienta y hace mucho daño o hace mucho bien. Y la idea es que haga bien, hermanos. Lo que aprendemos de José es que él dio gracia y no venganza. No esperemos que Dios haga lo que nos toca a nosotros. Quitemos aquellas barreras, derribamos que impiden acercarnos a quienes nos han hecho daño. Dale la decisión de aceptar. Ojo con esto. Me pareció muy bonito eso. La decisión de aceptar lo sucedido como propósito de Dios. Ahí lo leímos. Mirar lo sucedido como propósito de Dios. Miren, las fricciones que ocurren entre nosotros como familia, pero también como hermanos en Cristo, o con vecinos, o con muchos, todo tiene un propósito al final. Porque Dios está mirando la reacción de nosotros, en que seguramente acumulamos y acumulamos, pero después queremos descabezar. ¿A quién? ¿Será eso lo que la Biblia nos enseña? Es que si hay que llorar, hay que llorar y hay que sacar ese taco, pero ojo, si Dios nos ha dado su gracia, demos gracia. Nos hace olvidar lo que pasó y no seguimos atados a la experiencia que nos hizo daño. Además nos permite prosperar a pesar de lo que haya pasado. Por eso, amados, nosotros tenemos una tarea y es que usted tiene el poder de liberar o de bloquear. ¿Quién creyera? Y usted desata a su hijo, usted desata a su cónyuge o usted lo mantiene allí.
Por eso al inicio, en la oración, yo les decía, ¿cómo crees? ¿Cómo está tu corazoncito? Pero también cómo está el de tu cónyuge. ¿Ella me entiende? No, ella no te entiende. Ella te entiende cuando vas con una palabra clara y llena de gracia. No permitamos que las sombras del pasado oscurezcan nuestro brillante futuro. Y por eso es que la vida cristiana, para eso nos ha llamado el Señor a vivir en libertad. Pero la libertad no sucede cuando aceptamos el señorío de Cristo en nuestra vida. Suceden cosas, sí, y extraordinarias, porque nos da seguridad, porque nos da confianza, porque nos da salvación, porque nos da... Pero hay un proceso que hay que hacer de sanidad. ¿Usted cree que nosotros en el mundo venimos muy sanos? Venimos enfermos, venimos dañados. Y esto es un proceso de años y años y años. Y Dios en algún momento, por allá de lo más profundo, va sacando cosas. Cuando sucedió lo de Verónica, cuando mi esposa estaba en embarazo de Verónica, yo estaba viviendo un cuadro difícil en mi vida. Porque las malas amistades, nunca tuve un arma, pero estuve rodeado de ellas y de gente así. Y esto me llevó a que me tildaran que yo era uno de ellos y me tocó irme. Me tocó salir de mi casa y estar en un lugar diferente de mi contexto debido a la amenaza de muerte que tenía. Eran episodios muy difíciles en mi vida, grises, grises. Y ahí es donde se suma pecado tras pecado y fue donde mi esposa fue también víctima. Porque me enojé con ella, porque otra vez en embarazo. También le tuve que pedir perdón a ella. 3 hijos eran mucho y hoy pienso diferente. Ojalá Dios me diera la oportunidad para tener 6. Porque los niños son una bendición. Pero bueno, me ha dado 4 nietos. Y los disfruto, los amo. Y le digo a mis hijos por qué no van a tener más hijos, no. Lo que ya en algún momento no quise. Pero hoy entiendo. Es el mandato bíblico. Es el mandato bíblico. Entonces, amados, eso es algo que Dios nos llama y nos invita. ¿Cómo está? ¿Cuánto daño hemos hecho al cónyuge? ¿Cuánta carga tiene tu cónyuge? ¿Crees que porque sonríe está bien contigo? ¿Crees que tu hijo está tan bien contigo? Hay esposas, hay esposos que seguramente han acumulado mucho. Y tú debes darte cuenta hoy que seguramente tú has echado cosas allí, en el corazón de tu cónyuge, en el corazón de un hijo, en el corazón de una hija. Y esto en su momento va a ser un lloro y un quebranto que muchos lo van a oír.
Esperemos sea gracia y no que se acabe todo. Y que tú en el momento aproveches esa gracia que recibes de Dios a través de tu cónyuge. Porque o si no, tienes que asumir un problema serio delante del Señor. Estos hombres dijeron precisamente, somos dignos de, haz con nosotros. Es más, en otras palabras, ellos un momento en que se entregan voluntarios. ¿Qué se les vino? Los sueños que nos contaste cuando te odiábamos tanto, hoy los vemos real. Tú eres el líder de nosotros. Esos sueños tenían un propósito. Hoy te vemos que eres, haz con nosotros. Casi que se entregan así, voluntarios. Pero él les dice, cerrando el capítulo 50, terminamos aquí, le dice. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron. Ya había muerto el papá, delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Ah, qué diferente, ¿no? Lo vendieron y aquí este culicagao que nos va a mandar a nosotros y no, mejor dicho, nos deshacemos de usted. Pero qué diferente aquí. Ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad, mi amado? Si tenemos a Dios y tenemos al Espíritu Santo, lo somos capaces. Porque cuando nosotros pensamos en que yo quiero disfrutar de la libertad de Dios, eso es parte de ello. Que usted perdone y libere también a quien te causó daño. Que también reconozcas que también pecaste por orgulloso. Porque nosotros a veces ponemos eso, no, es que la razón la tengo yo. Aquí no se trata de quién la tiene. Se trata es doblegar nuestro corazón para que haya salud y bienestar tanto para el uno como para el otro. ¿Por qué debemos perdonar? Porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Dale. Porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Porque el perdón es la parte o es parte de la esencia y carácter de Dios. Porque el perdón es una evidencia de qué clase de fe vivimos. Si es la fe en Cristo, aquel Redentor que se apareció algún día en nuestra vida y nos dijo, tus cargas y tus pecados yo las tomo para que tengas libertad. Conoce mi verdad para que seas libre. Y esos pecados fueron tomados por Él y llevados a la cruz. Para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Porque el perdón al final sana y restaura. Sáname, oh Señor. ¿Usted puede decir conmigo eso? Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres
mi alabanza. Incline su rostro y oramos a Dios. Nuevamente, ahí con tu rostro inclinado, piensa en tu núcleo familiar. Piensa en tu cónyuge. Tu propia vida. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí en tu corazón? ¿Pero qué crees que hay en tu cónyuge? ¿Por qué la reacción de él o de ella? Quizá es el cúmulo de muchas cosas. En el corazón se albergan tantas cosas tan buenas, pero tan malas también. ¿Crees que tu cónyuge ha recibido gracia de ti? ¿O ha recibido más maltrato que ha seguido acumulando allí? Y estás acumulando y acumulando allí. El daño continuo puede ocasionar un desenlace muy triste. Y el desenlace es que pueda decir en algún momento, no aguanto más. Hasta aquí llego yo. ¿No crees que es un momento para reflexionar profundamente? Ir a tu hijo, a tu hija, de ir a tu cónyuge y decirle, perdóname. Perdóname porque yo he dañado. Perdóname porque mi indiferencia te ha dañado. Eres tal ajeno el mostrarme un orgulloso, una orgullosa. Esto te ha traído mal y no bien. José trajo gracia a sus hermanos. José trajo el amor de Dios. Un corazón que perdonó y los liberó. Porque si bien José sufrió, los hermanos también, con ese cargo de conciencia, al final fueron liberados. Espíritu Santo, gracias por traer gracia a cada uno de nosotros. Necesitamos ser sanos para vivir más. Necesitamos ser libres para liberar más o a otros. Espíritu Santo, ministra la vida de mi hermano. Quizá tendrá que hablar con alguien, pero dales gracias, Señor.
para que así también den gracia. Ven, Señor, y restáuranos. Porque tu palabra dice que tú sanas a los quebrantados de corazón y salvas a los abatidos de espíritu. Por favor, Señor, que eso que nosotros proclamamos mucho, porque el Señor nos ha dado vida abundante, esto sea una completa realidad en nosotros. Entiendo, Señor, que a los mejores soldados les permiten las más duras batallas. Y gracias, Señor, porque también a mí en lo personal me ha tocado un proceso. Y hoy prefiero dar gracia que venganza. La gente que me ha hecho daño, Señor, hoy hay perdón y gracia para ellos, Señor. Porque tú los amas a ellos, Señor, también como me amaste a mí. Hoy, Señor, pido que bendigas a cada uno, Señor, de los que yo les he causado daño, Señor. Y que seguramente no los tengo en cuenta, Señor, en el momento. Pero para ellos también, Señor, pido tu bendición. Y si acaso falta alguien, Señor, de la lista que tú has puesto, Señor, aquí estoy, Señor. Porque quiero tu gracia todos los días, Señor. Y así también la gracia para cada uno, oh Dios. No somos quien para cobrarnos, porque no estamos para ponernos en el lugar tuyo, sino más bien para recibir tu gracia. Ministra, Señor, la vida de mi hermano y de mi hermana.